Nuestras creencias y sistemas de valores pueden variar dependiendo del funcionamiento cerebral. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver el mundo, nuestro propio sistema de valores y creencias que nos hacen observar, analizar y juzgar la realidad de una manera determinada. Dentro de estos sistemas de valores, una elevada proporción de la población incluye creencias de tipo espiritual y religioso, adquiridas y asimiladas a través de la cultura y de la educación. Y en algunos casos, estas creencias y su reforzamiento a lo largo de la vida pueden dar pie a interpretaciones inflexibles sobre cómo es o cómo debe ser el mundo. Asimismo, esa falta de flexibilidad cognitiva no siempre es producto del aprendizaje, sino que existen lesiones y alteraciones en distintas partes del encéfalo que pueden hacer que se dificulte o incluso se pierda la suficiente flexibilidad cognitiva como para aceptar otras posibles interpretaciones de la realidad. De manera que solo las creencias propias resultan aceptables. Estoy hablando de cómo una lesión cerebral puede causar fanatismo religioso. Se entienden por creencias religiosas a aquel conjunto de ideas consideradas como ciertas por las personas que las profesan. Estas creencias suelen incluir referencias a un modo concreto de ver e interpretar la existencia y la realidad. Las creencias religiosas incluyen no solo ideas, sino también la puesta en práctica de las mismas a través de ciertos actos especiales, ya sean ritos o rituales religiosos, a los que en sentido restringido a veces también se les denomina culto. Por medio de estas ideas, el practicante cree que puede comunicarse con una deidad. Así como todos tenemos una forma de pensar, un conjunto de valores, etc., como una manera determinada de dar sentido a la realidad a partir de la experiencia o de la información que se nos ha transmitido por parte de la sociedad y la cultura, y actuamos en base a ello. El creyente usa sus creencias religiosas también como parte de su sistema con el cual organiza su actuación y existencia en el mundo. En sí mismas, estas ideas religiosas no son ni positivas ni negativas, sino una parte más de la idiosincrasia de cada persona. Y en condiciones normales tampoco son necesariamente excluyentes con otras formas de interpretación. Sin embargo, en algunas ocasiones las personas limitan su perspectiva de la realidad a una o un grupo concreto de creencias, rechazando la posibilidad de la existencia de otras alternativas y considerando la propia como la única válida. Hay creyentes que se aferran a que las cosas se deben de hacer de determinada manera, que se debe pensar de tal modo y no aceptan otra posibilidad. Es como lo digo yo o como lo dice mi libro sagrado y no hay más. Si la defensa de su sistema de creencias se vuelve vehemente y apasionado hasta el límite de volverse irracional y trata de imponer a otros dichas creencias y descarta la posibilidad de crítica de tales creencias, puede considerarse que estamos ante la presencia de un fanático. Uno de los principales aspectos que hace una diferencia entre el fanatismo y la creencia, sea religiosa o no, es la pérdida de flexibilidad cognitiva y de la apertura a nuevas perspectivas. Primero, ¿qué es la cognición? La cognición es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro. La flexibilidad cognitiva es aquella capacidad que permite al ser humano ser capaz de modificar sus cogniciones y comportamientos a partir de una nueva información o debido al razonamiento. Esta capacidad permite que podamos afrontar cambios en el medio natural y social y nos hace capaces de sobrevivir, generar nuevas estrategias y adoptar nuevos enfoques. Sirve para reorganizar nuestra estructura mental y nuestros sistemas de valores y creencias de acuerdo a la información existente. Asimismo, nos permite aprender de la experiencia y vincularnos con la realidad.
Ahora, la ausencia o presencia disminuida de esta capacidad provoca, por el contrario, que estemos peor preparados para afrontar alteraciones en el medio y para asumir la llegada de novedades ajenas a lo ya conocido. Se vuelve difícil aceptar los cambios y las ideas diferentes. Por lo tanto, el comportamiento y el pensamiento se vuelven rígidos y perseverantes. Y debido a esto, a menudo se dificulta la supervivencia y la adaptación. Diferentes investigaciones han reportado que parte de las áreas cerebrales vinculadas con nuestro sistema de creencias son las regiones cerebrales más relevantes para la actuación y funcionamiento social del ser humano. Este es el córtex frontal. Concretamente, se ha detectado una vinculación entre la capacidad de reorganizar nuestra cognición y creencias a partir de la experiencia y aceptar nuevas posibilidades y el área prefrontal ventromedial. Esta área ayuda a regular la percepción y la expresión emocional y tiene una fuerte implicación en la gestión de la motivación, la respuesta al medio y la creatividad humana. Traducción: esta parte del cerebro, llamada córtex frontal, es la que está relacionada con la flexibilidad cognitiva. Cuando el individuo presenta lesiones en esta área, su capacidad creativa y la imaginación se ven disminuidas, además de su flexibilidad mental y la posibilidad de visualizar y entender nuevas perspectivas. La apertura a la experiencia, uno de los principales rasgos de la personalidad, también se ve reducida en gran medida. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, hay que tener en cuenta que esta información se obtuvo a partir del análisis de una muestra limitada a diferentes veteranos de la guerra de Vietnam, con o sin lesiones cerebrales, lo que implica que se trata mayoritariamente de varones norteamericanos con una edad determinada y unas características culturales y unas vivencias y creencias concretas. Por lo tanto, se estableció que por lo pronto, estos resultados aún no pueden generalizarse a otras culturas, religiones o sujetos con otras características. Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos en estas investigaciones nos dicen que hay una relación entre el fanatismo y la pérdida de flexibilidad mental derivada de lesiones cerebrales. La idea de estas investigaciones no era atacar las creencias religiosas. Tampoco hay que considerar que todas las personas que presentan un elevado nivel de fanatismo religioso padecen lesiones cerebrales, ni problemas en el prefrontal. El fanatismo también se adquiere cuando hay una gran influencia ambiental y educativa, lo que es el adoctrinamiento, lo cual afecta en gran medida la capacidad de ver y aceptar nuevas perspectivas. Lo que sí reflejan estas investigaciones es que determinadas lesiones cerebrales pueden provocar la pérdida de flexibilidad cognitiva que puede llegar a conducir al fanatismo, y no únicamente al religioso, sino también al vinculado a otro tipo de estimulaciones o creencias. Lo que sí podría ayudar esta investigación es a localizar qué áreas cerebrales se encuentran vinculadas a las creencias y a la apertura mental, y a partir de ahí establecer estrategias y mecanismos para poder tratar trastornos donde se presente rigidez mental y otras alteraciones derivadas de lesiones y enfermedades. Bueno, esto me dice que algunos fanáticos religiosos son así no solo por adoctrinamiento extremo, sino por haber sufrido lesiones cerebrales que les provoquen esta rigidez mental. Aunque se aclara que el objetivo de este estudio no era atacar las ideas religiosas ni las religiones, porque al final de cuentas es un modo en que se intenta explicar la vida, ni se está diciendo que todos los fanáticos sean así porque tengan lesiones en el cerebro, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, el fanatismo lo consideran un trastorno mental. Yo diría que dependiendo de la rigidez que el individuo tenga de tales ideas religiosas o de otro tipo, este puede estar menos o más trastornado.
Y según esta información, con este tipo de estudios se podrían establecer estrategias y mecanismos para poder tratar este tipo de trastornos mentales. O sea que los fanáticos podrían tener remedio. He leído muchos comentarios donde me dicen cosas como gracias por ayudarnos a despertar. Y yo lo he dicho muchas veces. Si la información que les comparto les sirve, excelente. Aunque en ocasiones sea muy duro con mis comentarios hacia los que considero dormidos o borregos, realmente no trato de cambiar las ideas de nadie, porque cada quien debe desear cambiar por sí mismo. Mi misión no es convencer a nadie de nada, y pienso que cada quien está en el nivel que le corresponde. Para mí, esto de ser fanático va más allá de una simple lesión cerebral o adoctrinamiento. Esto tiene que ver con el nivel de conciencia. Entre menor sea el nivel de conciencia, se tiene una menor capacidad de pensar por sí mismo. Por eso el individuo busca que le digan qué pensar, cómo llevar su vida, qué sentir, etc. Por eso es que a estos niveles seguir las reglas se vuelve algo indispensable, ya sea del gobierno, de la sociedad, de la religión, el famoso sentido común, etc. Y no estoy diciendo que nadie debemos seguir ninguna regla. No, una cosa es que existan reglamentos para que exista un orden como sociedad, y mientras seamos parte de un sistema debemos ser parte de ese orden. Pero entre más nivel de conciencia adquirimos, menos necesitamos que alguien o algo, como en este caso de la religión, nos diga qué pensar, qué sentir, qué debemos opinar o cómo actuar. La cuestión es que cada quien está donde le corresponde, y pienso que tratar de cambiar las ideas de un fanático operándolo del cerebro no nos llevará a ninguna parte, porque ya tendrá su momento en el que tenga que despertar. En fin, amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio, nos vemos en el próximo video, hasta entonces, bye.